el respeto se ganaba y el nombre se ganaba por boca en boca. Y de casualidad, ese era el loft, el estudio de Henry Chalfant. Anda. No hubo un argentino en la vieja escuela pintando trenes, ¿entendés? Entonces, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy tenemos el honor de contar con Cear One, uno de los grafiteros más importantes que ha dado Argentina, y es porque él perteneció a la primera generación de escritores que pintaron en Nueva York. Él estuvo pintando a finales de los 70 y a principios de los 80 y pintó en numerosas líneas y perteneció a diferentes crews, como nos va a contar en el día de hoy. Así que sin más, vamos a conocer toda su historia, viajamos hasta Argentina y saludamos a Cear One. Hola Cear, ¿cómo estás? acá todo bien. Gracias Me, por tenerme en cuenta y saludo a toda la gente en España. Muy bien, muchas gracias. De hecho, tú sabes que nosotros, yo te comentaba que teníamos una comunidad grande y también en Latinoamérica, se han sido varios argentinos los que me han escrito expresamente para que te trajéramos un poco al canal y pues mucha más gente conociera sobre ti. O sea que ha sido también por recomendación de gente que nos sigue y que les gusta mucho pues tu trayectoria. Así que un poquito la idea de hoy es conocerte un poquito más. Para la gente que ya te conoce, pues intentar descubrir algunas cositas nuevas y para los que no, pues conocer un poquito sobre tu historia y sobre tu figura. Así que esa es un poco la idea que tenemos en el día de hoy. ¿Vale? Dale. Muy bien. Pues bueno, he estado un poco leyendo sobre ti, he visto que naciste en Buenos Aires, pero muy pequeñito, pues con tan solo 2 o 3 años te fuiste a Nueva York, digamos que ese fue el origen por el cual estabas allí. Y antes de hablar un poquito de graffiti, sí que me interesaba un poco, ¿qué recuerdas de ese Nueva York de finales de los 70, 80, que siempre se ha asociado mucho a esa criminalidad, inseguridad, o que era un sitio muy diferente a lo que conocemos a día de hoy? ¿Qué recuerdas alguien que estuvo allí de niño o pasando un poco su infancia? Bueno, empiezo así. Yo nací en la Argentina, 1967. Al año y 8 meses, mi tía que vivía en Nueva York se estaba por casar y quería que mi abuela esté presente en el casamiento y mis viejos estaban peleando mucho, feo, así, agresivo y todo, y mi abuela no me quería dejar en medio de todo eso, entonces ella decidió llevarme con ella, y en ese tiempo no necesitabas el permiso de los padres y todo ese papeleo que se hace ahora. Eh, decir, me fui y a los 4, entre los 4 y 5 meses que estuve allá, mi viejo tuvieron una pelea fea en un bar, algo así, se separaron, terminó todo mal y mi tía no quería mandarme para estar en medio del conflicto de, ¿entendés? Se queda conmigo, y ella dijo no, que mi abuela y yo nos íbamos a quedar con ella, eh, y ya está. Y terminé empezando el jardín allá hasta la secundaria y todo, en Nueva York. Es decir, yo vivía en Midtown Manhattan, que es el centro, Hell's Kitchen, ¿viste? La cocina del diablo. Uh -huh. En la 48, entre la 10ª y la 11, avenida 11, yo estaba a media cuadra de la famosa pared de la cancha de handball que se jugaba en ese tiempo, donde hicieron el bebé gigante con la pipa de crack al lado y decía "Baby, don't do it". Me parece que salió en B Street esa pared. Bueno, eso era a media cuadra de casa. Era el parque donde íbamos a jugar la pelota, al básquet, todos los días, después del colegio, todo. Bueno, fue toda una diferencia en el sentido de, no voy a entrar en, yo empecé a hacer graffiti a los 8 años, pero voy a contarte un poco diferente, hablando un poco diferente, el tema de el racismo allá era muy fuerte en esa época. Decir, si éramos 6
que íbamos a jugar a la pelota, a la cancha de básquet, éramos 2 blancos, 2 latinos y 2 negros. Decir, caía un patrullero y a los 2 blancos le dejaban ir a su casa. Le decían, váyanse, y a nosotros 4 nos tiraban contra el auto. Nos revisaban y nos jodían y nos sacaban la plata que teníamos encima y vos le decías, hey, ese es mío. Y te pegaban un cachetazo en la cabeza y te estaban diciendo, ¿qué es tuyo? Yo le decía esa plata y otra vez me pegaba un cachetazo y me decía, ¿estás seguro que perdiste algo? Y lo pensaba bien y después decía, no perdí nada. Porque sabía si le decía que sí, me iban a llevar por cualquier cosa, me iban a decir que me encontraron droga, me iban a plantar algo y tenía que pasar por el sistema, entonces directamente vos tenías que dejarle ganar a ellos, es decir, era su palabra contra el tuyo. Claro. Muchas veces nos sacaron plata, hasta oro, lo que tenga de valor, es decir, encima en esa época no existían cámaras en las calles, en todos los locales, como ahora en día, viste cómo es, estás controlado, cada 5 metros hay una cámara, ahora en día. Si no es de una casa, es un comercio, de un banco, de un cajero automático, de la calle, de la municipalidad, del estado, lo que sea. Y gente filmando y todo lo otro. Bueno, eso no existía, entonces la policía hacía lo que quería. Eso fue una parte re difícil para vivir porque llegó un momento que no podíamos salir de casa con plata porque sabíamos que teníamos el riesgo de que nos paren y pase lo mismo de nuevo. Claro. Y Te digo más. una pregunta asociada a eso. ¿Era solo por un tema, evidentemente, como estás diciendo, racial, de un poco de gueto, pero también existían un poquito las pandillas, digamos, esas pandillas de chicos jóvenes que se juntaban y también podían tener problemas, o eso no pasaba tanto? No, porque decir, yo pienso que era más racismo que otra cosa, porque en esa época no, decir, las pandillas no eran tanto como ahora en día, viste, que tener los Latin Kings, los Bloods, los Crips que entraron en Nueva York y todo eso. Uh-huh. Entonces era más que nada solo ganas de abuso de poder y sentirse macho la policía y hacer lo que querían porque sabían que era su palabra contra el tuyo y vos nunca ibas a ganar. A mí, decir, una vez estaba en mi casa, yo vivía con mi tía, si te digo de la edad no me acuerdo, pero me parece que yo todavía era menor, sí era menor porque estaba mirando una película con mi tía y se me terminaron los cigarrillos. Yo fumaba Newport. Bueno, se terminaron y en la propaganda le digo a mi tía, voy corriendo hasta el almacén de la esquina, que ya viste, todos los almacenes son árabes los dueños. Bueno, vivía en el 5.º piso, bajo corriendo por la escalera porque no había ascensor, no hay ascensores en el edificio de 5 para abajo, piso para abajo, no hay ascensores, entonces bajo corriendo, voy al almacén, entro, compro mi cigarrillo y cuando estoy pisando la vereda para salir, llegan patrulleros encubiertos, ¿viste? De todos lados, todos contra la pared, y yo le decía, pero yo recién salgo del almacén, lo podés preguntar, entré a comprar el paquete de cigarrillos, quédate contra la pared, ¡pa! Te pegaban. Yo le decía, le podés preguntar a mi tía, yo estoy en casa mirando una película con mi tía, porque no le llamás, ella te puede confirmar que yo estaba en casa. Te dije que te calles, ¡pa! Otra vez. Y bueno, de 12 que estábamos contra la pared, a uno le encontraron un bulto grande de drogas y dijeron, bueno, vamos a hacerlo así. Y lo repartieron entre los 12 que estábamos ahí, nos pusieron un poquito a cada uno. Entonces nos llevaron a los 12. Lo peor de todo es que viste que por ley supuestamente ellos te tienen que leer los derechos, o si no el caso queda excluido, es decir, terminado, no ganás vos.
pero es tu palabra contra el del policía, entonces ahí te dan un abogado defensor del Estado, que no tiene ni ganas de trabajar. Te viene a ver 2 minutos antes que vos veas al juez y te dice, mira, te agarraron con tanto, esto, lo otro. Y yo le digo, mira, primero yo no tenía nada, nos plantaron y no nos leyeron los derechos, esto, lo otro. Y él dice, sí, eso no importa porque es la palabra tuya contra lo del policía y el policía le van a creer más que vos. Me decía, mira, te van a decir 6 meses de bajo palabra y servicio comunitario, ir a limpiar un parque o algo así. Y yo le decía, pero si no, pero ¿cómo voy a aceptar algo de ser culpable si no lo hice? Me dice, el tema es que si vos no lo aceptás, se va a ir a juicio y si perdés el juicio podés hasta tener 5 a 10 años de cárcel. Entonces es como te asustaban y terminabas aceptando los culpabilidad y te daban 6 meses bajo palabra, ibas a tu casa, una vez por semana tenías que ir a ver a un PO, se llama PO, Probation Officer, es un oficial de libertad condicional, y te tomaban la orina, ¿viste? Para ver si estabas limpio, querían saber en qué andabas, si ibas al colegio, si estabas laburando, todo eso. Bueno, y después también tenías que ir a un parque a limpiar. Eso pasaba muy seguido, muy seguido. Y te digo más, te das cuenta cuando no había reglas, no había códigos, no había nada entre la policía en ese tiempo, porque un día estábamos 3 tomando una cerveza en una esquina y mientras que vos tengas la cerveza tapada con la bolsa de papel de marrón, vos podías tomar en la calle pública sin drama. Lo tenías que tener tapado solamente. Bueno, nosotros estábamos con la bolsa tapada, pasó un patrullero, puso las luces, nos tiró contra la pared y nos dijo, vamos adentro del auto. Y le decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Y se adentro del auto y nos metió adentro del auto. Y nosotros seguíamos reclamando de atrás, pero ¿qué hicimos? Y nos decía, cállense. Y hablaban entre ellos y ellos decían, bueno, nos faltan 3 más para cerrar el mes. Y nosotros escuchando todo esto y le decíamos, no entendíamos nada. Y después él dice, sí, sí, porque la policía tenía un límite de personas que tenían que atrapar mensualmente. Para cumplir con ese número, cada policía tenía que tener, por decir, 30 arrestos en el mes. Por decir un número, no sé cuánto era el número, pero solo se escuchaba que decía el policía, nos falta 3 más y estamos. Y nos llevaron a la natación y ellos se fueron, nos dejaron en el calabozo y volvieron al ratito con 3 más que habían levantado por ahí. Y ellos los seguían hablando, ya estamos, cumplimos con el número del mes, estamos bien, listo, ya está. Y nosotros nos quedamos como, oh, viste, qué impotencia, viste, ellos pueden hacer lo que quieren para cumplir la cuota del mes y nosotros que no estamos haciendo nada, terminamos en tener presos. Y otra vez vas adelante el juez y por ahí ya tenés el anterior que te agarraron y vos diste culpabilidad y todo lo otro. Entonces el juez te ve de nuevo y dice, bueno, ya tuviste con nosotros, la última vez te dimos 6 meses, bueno, esta vez vas a tener que tener 3 meses de cárcel, cosas así, 6 meses en total, pero 3 meses de cárcel, 3 meses de bajo palabra, y si vos no aceptabas, lo tenías que llevar a juicio y podías terminar 10 años o más. Entonces, es como siempre terminaba ganando el sistema y todos sabíamos que el sistema era, los dueños de las cárceles son los jueces. Todo el mundo sabe eso. Los gobernadores y los jueces son los dueños porque son cárceles privados y cobran por cada preso que arrestan, ¿entendés? El Estado le paga por cada preso que está arrestado. Por eso tienen un cupo para cumplir, para llenar la cárcel cada mes para asegurar ese cheque. Pero como uno primero no tenía plata para un buen abogado, te daban un abogado defensor
de la ciudad que te digo que mientras que vos hablabas, miraba el techo, el tipo, como escuchando que termine de hablar y después te decía, bueno, decís culpable y ya está. Y se agarraba su cuaderno y se iba. Claro. Entonces, ¿qué esperanza podías tener sabiendo que es como vivís paranoico pensando que vos podés estar caminando en cualquier momento y te pueden arrestar por cualquier cosa, siendo que no hiciste nada? Como te digo, si eras blanco, sobrevivías porque a los blancos siempre la policía les decían vayan a su casa. Y a los negros y a los latinos nos quedamos atrás y éramos los que pagamos el precio de por estar en la calle. Claro, y fíjate que todavía aquí no estamos hablando en ningún caso del graffiti, que muchas veces se asocia, ¿no?, a las personas que estaban haciendo graffiti o estaban haciendo graffiti como estas personas que luego eran perseguidas y tal, y tú estabas hablando que ni siquiera haciendo prácticamente nada ya estabais perseguidos, es decir, solo por el hecho de un color de piel, ¿no?, o por la raza o por la pinta que uno podía tener, pues yo decía, bueno, a esta gente le vamos a meter mano, ¿no? Y en este caso, si vamos ahora a esa parte del graffiti, digamos, cómo tú, no es que entres, sino entiendo que como estaba tan presente en las calles, empiezas a verlo de una manera muy notoria, digamos, y te empieza a llamar la atención, ¿no? Ese es un poquito el origen, ¿no? Sí, yo tenía 8 años y me acuerdo iba al colegio a 6 cuadras de mi casa y siempre cuando mi abuela nos llevaba a mí, a mi primo, el hijo de mi tía que tenía la misma edad que yo, íbamos al mismo colegio, entonces a mí me llamaba la atención porque veía tags gigantes que decían RCNY, RCNY, que era un crew de DJs, raperos, grafiteros del barrio, y ellos tenían por todos lados, y después leía todo, leía todo. Unos decían José, cualquier cosa, ¿viste? O otros con nombres inventados. Había unos que eran difíciles de entender y yo quería saber qué decía y me llamaba la atención. Y yo llegaba al colegio y practicaba en un cuaderno. Me acuerdo que yo tenía un nombre, el primer nombre, no lo quiero decir porque es muy estúpido, pero tenía un nombre que tenía como 8 o 9 letras, entonces era muy largo decir, siempre que lo escribía en la calle, mis amigos ya estaban en la otra cuadra y yo sí estaba terminando todavía, entonces dije, lo tengo que achicar y empecé a hacer cuáles letras me gustaban que me salían bien y me salieron esas cuatro, el de ZEAR, pero no en ese formato. Es decir, me gustaron esas cuatro, empecé a darlo vueltas en diferentes papeles y después lo pude, ¿cómo se llama? Armar, que salga SEAR y me gustó y ahí me quedé con ese nombre. Y ahí empecé a comprar marcadores en lugar de, viste que todos los días te daban plata los padres para, mi tía no daba plata para comprar el almuerzo, que nos daban de comer en el colegio, pero la comida no era tan buena, entonces salíamos a comer pizza, lo que sea, entonces me daba plata, lo guardaba y me juntaba y me compraba marcadores y empezaba a escribir la cabina de teléfono, la parada de colectivo, ¿viste? Los vidrios, y al próximo día veía que lo borraban, lo limpiaban, entonces lo hacía de vuelta y yo decía, que sí, ¿por qué? ¿Entendés? Y era porque yo estaba comprando marcadores fáciles de limpiar, por decir, como se dice acá, tempra, ¿viste? No permanente. Entonces ahí un amigo me explicó y compré marcadores permanentes y ahí me di cuenta que era más difícil de limpiar y quedaba más tiempo y de ahí en más es la historia, es decir. ¿Es verdad que los compraba o estás diciendo que los compraba y los robaba? Como No, siempre está no, esta lo historia compraba de... porque, sí, pues no, porque a los 8 años vos todavía no entras en ese mundo todavía y acordate que yo no me podía alejar mucho del vecindario porque tenía 8 años. Claro. Cuando recién empiezo a salir decir,
me parece que a los 12, 13 años estábamos jugando béisbol adelante del edificio de al lado, tenía una persiana grande, y estábamos jugando al béisbol, pero con un palo de escoba y una pelota de goma. Se llama stickball. Bueno, nosotros estábamos jugando eso y había una empresa de limpieza y colocación de alfombra que era el edificio, vivían en el edificio de al lado donde vivía yo, y el dueño le falló ¿cómo se llama? El empleado. Ujú. Entonces, como yo era un chico grande de cuerpo, me dice, no quería acompañarme a trabajar, yo te puedo pagar, esto, lo otro. Yo le dije, preguntale a mi tía porque yo no puedo decidir yo. Entonces él le habló por ¿cómo se llama? Porterillo, el telefonillo del... Allá, de la puerta, le preguntó. Ella dijo, si me asegurás que lo traes de vuelta a vos y me lo dejás en la puerta de casa, no hay problema si él quiere ir. Entonces yo dije sí. Y esta empresa se llamaba Harlem's Best, el mejor de Harlem, y ellos tenían toda su clientela en Harlem y en el Bronx. Entonces, en la camioneta cuando íbamos a laburar, acuérdate que estamos hablando de la primera vez que salgo del vecindario. Claro. Y tomamos la autopista para ir a hacer un trabajo en el Bronx, y de golpe estamos en la autopista y vos ves el tren que pasa al lado de la autopista, que está como a 3 pisos de altura, pasa el tren todo grafiteado y vos decís, y después mirás para la izquierda y todos los techos de los edificios están pintados también, y vos decís, ¿qué es esto? ¿Viste? Ahí empezás a ver las letras cuadradas, las letras redondas, los throw-ups, los flops, todo eso, y yo todavía estaba haciendo tags, por decir. Y ahí me abrió la mente a otro mundo, por decir. Y lo más fuerte pienso que fue que un día la camioneta se rompió y tuvimos que ir a hacer un trabajo en el SUTE. Entonces me dice, vamos a viajar en el SUTE porque la camioneta no funciona. Entonces yo le digo, bueno, y era mi primera vez viajando en un SUTE. Y cuando bajamos al andén y llegó el SUTEN, lo veo todo escrito por afuera con graffiti de colores, y yo me quedé ilusionado, decir, como, no, es como miraba, quería leer cada nombre, pero pasaba el tren tan rápido, hasta que frenó, abrieron la puerta, entramos, teníamos que combinar, tomar 2 trenes para ir al Bronx. Ujú. Y me acuerdo que apenas me senté, empecé a mirar y empecé a leer todos los tags, ¿viste? Todos los nombres, todo lo que estaba escrito. Y yo dije, yo estoy escribiendo la parada de un colectivo en un vídeo donde lo ve 100 personas por día, que por ahí 5 personas por ahí le interesa lo que dice. Y esta gente que pinta en los trenes lo están viendo millones de personas por día que usan el transporte del subte. Y ahí es cuando me abrió el alma a querer pintar trenes, ¿entendés? Decir, ya era otro mundo, por decir. Y cuando me di cuenta ya estábamos, para mí el viaje fue de 2 minutos, era como 1 hora y pico de viaje, pero para mí fue de 2 minutos porque entre leyendo todo lo que estaba escrito, el dueño de la empresa me dice, acá bajamos. Y yo estaba, porque yo estaba tan fascinado, ¿viste? Leyendo todo lo que estaba escrito. Y después de ahí empecé a, ¿cómo se llama? Con el tema de las latas. En esa época sí, ibas con una campera gruesa y te escondías, para no decir robabas, ¿viste? Te escondías 6, 7 y pagabas 1. Y después volvías a otro negocio y hacías lo mismo, porque en ese tiempo los aerosoles estaban libres, no estaban en una caja, en una reja, nada. Y juntaba y empezaba a pintar paredes en el barrio. Empecé en el barrio porque todavía no conocía gente fuera del barrio que pintaba esto y lo otro.
una noche estábamos pintando en la pileta pública que estaba entre medio de dos calles, que tenía salida en ambas calles, pero tenía alambrado alto. Nos trepamos el alambrado para pintar adentro y yo estaba pintando con un amigo de Midtown, donde vivía yo, y ahí es cuando se aparece caminando por afuera Risk, que era de FC ya, Cinch, Luz, 3 o 4, nos vieron, se treparon, empezamos a hablar, nos llevamos re bien. Riz hizo los caracteres, ¿viste? Y yo estaba haciendo la letra, el otro. Lo estábamos pasando tan bien que no nos dimos cuenta que había un patrullero en cada salida, había un patrullero y ellos estaban así apoyados contra el auto, esperando que salgamos. Ellos no tenían apuro porque la única manera de salir era por una calle o por la otra. Entonces, cuando salimos, ya que estaban ahí, dijimos, vamos a terminar. Lo terminamos, cuando salimos, nos arrestaron. Como éramos menores todavía, nos dejaron, llamaron a nuestros padres y nos quedamos una noche en el calabozo y a la mañana los padres nos fueron a buscar. Mi tía me fue a buscar toda enojada, y otro, y yo le dije que no estaba pintando, que me metí para meterme en la pileta, mentira, ¿viste? Pero estaba todo sucio, manchado, ¿viste? Entonces no Claro. se creyó. De Pero bueno, esa anécdota, bueno, del principio que has comentado que es muy interesante, ¿no? Eso de yo siempre iba en auto, ¿no? Y de repente cojo el tren por primera vez o cojo, ¿no? El metro, ¿no? Y veo todo eso. Para la gente que sepa un poquito menos de esa época, hablamos de que no solo era el exterior, sino que también lo que era el interior y la propia estación también tenía muchas firmas, sí, ¿no? sí. Era todo, ¿no? Los trenes estaban bombardeados de punta a punta. Había tags arriba de tags, arriba de tags. No era que en un momento se llegó a respetar y no se podía pisar otro tag, pero en esa época era como uno arriba del otro y uno usaba otro color para que sobresalga del que estaba atrás de él y eso el otro. Bueno, esa noche me hice buen amigo de Risk y a los pocos días me presentó a Wes, que era el presidente de FC, como todos saben, Fame City, o First Class, primera clase, como quiera decirlo, o fama en la ciudad, FC muy conocido. Bueno, él me puso en FC y después yo le presenté a Zane, que era mi socio pintando en esa época, íbamos a la yarda juntos, pero en ese momento no íbamos a pintar piezas, era solo taguear adentro o taguear por afuera, ¿viste? Y le puso en FC y después empezamos a pintar con ellos y ahí es como ya conoces más gente, ya era otro ritmo, ya pasamos de pared a trenes, era como, por fin era empezar a hacer lo que yo quería desde el principio. Y fue loco la experiencia porque es como otro tiempo. En ese tiempo vos entrabas y vos no sabías si había gente armado ahí adentro, otro cruz de graffiti que estaban armados, esperando para robar solamente o lo que sea. Por suerte, FC siempre fuimos, cuando íbamos a pintar íbamos varios, entonces siempre nos cuidábamos entre nosotros y después cuando FC se juntó con FBA, que FBA era como el más respetado club de graffiti, tenías, ¿cómo se llama? Gente muy, muy conocido en el mundo del graffiti como Style Master, ¿viste? Sí. Los maestros de estilo que tenían un estilo único, era Airborne, Case, te puedo nombrar miles, pero Flight,
Y entonces, como ellos eran parte de una pandilla también, FBA era parte de una pandilla llamada los Ballbusters, que eran una pandilla muy fuerte, gran parte de dominicanos que vivían arriba de donde estaba la yarda del tren número 1. Entonces, nosotros por suerte tuvimos el respeto por ser parte de FBA, y tuvimos 1000 secuencias, es decir, entras y encontrás gente que no corresponde que estén pintando en esa línea, le terminábamos robando. Era como cada uno en su territorio, ¿no? ¿Entendés? No podía, yo si quería ir a pintar a la línea 3 o los 2 y los 5, tenía que conocer a alguien que pintaba ahí y con ellos para poder pintar, no podía ir solo porque yo quería. Y llevar el riesgo de que vos podés estar con gente conocida, pero si a alguien le cae mal y se pudre todo. Entonces eran diferentes épocas, diferentes códigos, otros tiempos, mucha maldad. Como siempre tenías que tener las dos manos ocupadas. En una mano tenías que tener un cuchillo, un palo, y la otra el alcohol mientras que estás pintando y tenés que estar mirando, pero no solo por la policía, porque por ahí te acercaba un grafitero que venía armado algo para agarrarte de atrás y para robarte, entonces tenía que estar muy atento, es decir, era otro mundo, eran otros tiempos de locura, ¿viste? Y en ese tiempo, acuérdate, no existían las redes sociales, entonces la única manera de hacer tu fama era de boca en boca. La gente hablaba de, mira, otra pieza de ser, ¿viste? Y entonces ya el tren circulaba, el número 1 va del Bronx, cruza Manhattan hasta la punta de abajo, donde está el buquebús que va para Staten Island, donde Wu-Tang Clan, ¿viste? Y volvía, entonces circulaba, ¿entendés? Y a veces tu vagón, vos pintaste un número 1 y lo desarmaban y lo ponían en la línea número 3, por decir, y el 3 cruzaba Brooklyn, Manhattan, el Bronx, entonces circulaba por 3 diferentes zonas, ¿viste? De Nueva York, entonces tenías más fama porque ya no era una pared de tu barrio donde 100 personas lo iban a ver por día. Ya estás hablando de un tren que está circulando por 3 diferentes partes de Nueva York, ¿entendés? Que lo ven millones de personas por día. Entonces, eso fue lo bueno de que el respeto se ganaba y el nombre se ganaba por boca en boca. Claro. Ahora en día la gente pinta el fondo de su casa, sube la foto, tienen 1.000.000 de likes, mañana lo fondean y después hacen el trazo, hacen el fondo el próximo día, el tercer día hacen los trazos y sombra, el cuarto día los retoques, quinto día los repasos y en una semana lo terminan, suben la foto y lo limpian de vuelta y lo suben y la gente ve una diferente pared y la gente le gusta porque ven los detalles, todo lo otro, pero no entienden que lo hacen en una semana. En nuestros tiempos era entrar y salir porque no te podían, si te atrapaban, ibas preso. Entonces era entrar y salir 3, 4 horas máximo, sabías que tenías un tiempo, porque hubo momentos que nosotros estábamos pintando y llegaba un tren que pasa por el medio, que el tren que es del circuito, pero vos estás adentro de la vía que están metidos para adentro, donde estacionan los trenes. Entonces vos te escondes mientras que pasa el tren y a veces venía el tren y frenaba ahí y se abrían la puerta y saltaban policías a las vías y empezaban a correr a todo el mundo y te tenías que esconder arriba de los trenes, abajo de los trenes, tenías que salir corriendo de la estación.
hemos tenido que salir corriendo a la calle, meternos en un edificio, subir hasta el techo, saltar techo en techo, en techo, en techo, cruzar hasta otro techo hasta que encontrar una puerta abierta, bajar por las escaleras, después salir del edificio lo más tranquilo, como si estás saliendo de tu casa, y vos cruzás los policías corriendo y vos estás haciendo como si estás saliendo de tu casa y te ibas, parabas un taxi, lo tomabas el taxi como 5 cuadras o 10 cuadras a la próxima estación, subías al tren y te ibas a tu casa. O te quedabas en una plaza, si escondiste tus latas abajo de un tren, te quedabas en una plaza haciendo tiempo y cuando ya se iba toda la policía volvías a rescatar tu pintura, ¿entendés? Claro, hay una curiosidad que me genera en esto es, como tú bien dices, evidentemente no hay redes, no había redes ni había manera sencilla de registrarlo. Esas primeras piezas que hacíais en los trenes y tal, ¿quién ha tomado esas fotos? ¿Eso era alguien de vosotros que llevaba una cámara? ¿Había fotógrafos, como se han sabido después, que eran famosos, que acompañaban No, no, a vosotros o bueno, erais vosotros solos y os buscabais la vida? eh, las fotos que son de la cruz, es como todo el mundo tiene miedo de llevar una cámara encima en esa época porque era la prueba en tu Claro, contra. Si llegaban a encontrarte y agarrarte con la cámara, revelan la cámara y salen las fotos, ya tenés culpabilidad 100%, vas preso. A mí siempre me gustó llevar una cámara porque siempre quería tener fotos por si el tren el próximo día lo tacharon o lo limpiaron o no salía, esto, lo otro, entonces siempre llevaba una cámara, entonces muchas de mis fotos, casi todas las fotos que yo tengo son de mis archivos, ¿entendés? muy Son bien. mis fotos, Ujú. no es que me lo pasaron o lo bajé de internet o lo que sea, son de mi archivo, tengo un archivo bastante grande. Eh, Hasta estaba hablando con un amigo hoy, yo tengo rollos todavía de esos años que no mandé a revelar todavía, porque lo mezclé con rollos de cuando mis hijos eran chicos, entonces tengo como 30, 40 rollos y no sé cuál es cuál. Entonces, si mando, yo mandé a revelar 2 rollos, que sale mucha plata acá, y cuando volvieron yo estaba pensando que iban a hacer fotos de graffiti y eran mis hijos cuando recién nacieron. Entonces, un día voy a tener que ir y llevar esos 40 rollos y mandarlos todos a revelar para ver qué tengo ahí. Claro. ¿Entendés? Seguro el grafitis va a haber, pero me voy a tener que revelar 40 rollos y por ahí 5 a 10 rollos pueden ser de graffiti. Claro, ¿y Pero qué estilo se igual tengo manejaba en esa época, CEAR? ¿Qué ibais haciendo? ¿Ibais haciendo más estilo Wild Style que se ha llamado después? ¿Ibais evolucionando? ¿Cómo era eso, ese proceso? ¿De qué tipo de piezas hacían? no, vos empezás con el tag, es el primero, eso todos lo Sí. sabemos. Ujú. La firma es lo primero que empezás cuando no sabes todavía, no estás canchero, no estás sabiendo usar un aerosol y todo lo otro hasta que vas aprendiendo y ya estás en un nivel de empezar. Eh, y después, a mí mucha gente decía, siempre fue los block letters, que Ujú. son las letras cuadradas, Sí. o los flops, los throw-ups, que son letras redondeadas, ¿viste? Algo rápido, sencillo para dejar tu marca y después tenías las producciones que son wild style. Pero a mí siempre me gustó más hacer las letras legibles porque yo quería cuando el tren pase hasta la más vieja delatación diga, lo pueda leer, sea, ¿entendés? No algo re loco, re lindo, pero no lo entiende. Entonces, cuando pasaba el tren por afuera, la gente que está en la calle lo puede mirar y puede decir, nada, dice SEAT, ¿viste? Saben lo que dice porque lo pueden leer claramente, ¿entendés? Entonces, yo pienso que todos empiezan así. Hay gente que no, hay gente que quiso directamente entrar en el wild style, pero para mí me parecía una locura empezar con algo que llevaba mucho tiempo, mucho más pintura, mucho riesgo, porque el wild style te lleva mucho tiempo.
Y nada, empezás así, a niveles, por Ujú. decir, como te digo, a mí me gustaba más lo legible para que la gente sepa mi nombre, ¿entendés? Que el nombre del juego siempre fue la fama, ¿viste? Hacer tu Claro. nombre conocido. Si la gente no podía leer, la gente no iba a saber que era tuyo. Claro, y una curiosidad que tenía aquí era, cuando he hablado con gente que empezó, pues, aquí en España o en Europa incluso, se habla siempre mucho de la influencia que tuvieron, pues, digamos, las grandes películas de la época, ¿no? Como Style Wars, Beat Street o Wild Style, cualquiera de esas, ¿no? ¿Qué influencia tuvo allí? O sea, ¿realmente tuvo trascendencia esas películas en vosotros, los que estabais escribiendo, o no? ¿O cómo fue esa sensación que No, tuvisteis? yo ya estaba pintando antes que salgan esa película. Te digo más, yo iba a la secundaria en, cerca de Canal Street, que es la parte bien abajo, donde está la Suprema Corte y donde están todas las joyerías de Canal Street. Eh, y yo iba al colegio y secundaria y yo me aburría. Entonces a las 12 ibas a comer al comedor, a las 12:30 salías afuera y a la 1 volvías a entrar al colegio hasta las 3. Y yo a las 12:30 cuando salía me iba por ahí, me iba a taguear con un amigo que era de Brooklyn, Noe, que era un buen amigo en esa época, que era el grafitero de Brooklyn. Y nos llevábamos re bien y nos íbamos a bombardear puertas, paradas de colectivo, ir a robar marcadores, ¿viste? Hay un famoso local cerca ahí que era Pearls Art Store, que tenían de todo, todos los marcadores, uni, mini, los anchos, ¿viste? Los designer markers para los black Sí. books. Entonces entrábamos y sacábamos lo que podíamos. Y después un día, me acuerdo que a las 12:30 cuando nos fuimos, mi amigo me dice, che, yo me voy a tomar el subte. Y le digo, pero no íbamos a ir a pintar. Y me dice, no, yo voy a encontrar con mi novia porque la madre está trabajando, entonces tiene la casa libre, entonces me voy con mi novia. Yo dijo, me hubiese dicho, me volví al colegio para quedarme solo en la calle hasta las 3, hacer tiempo para después volver a casa como si estuviera en el colegio. Y bueno, se fue, yo estaba pintando, ya, yo estaba tagueando la zona por ahí y justo llego a estas dos puertas negras que estaban todos tagueados con grafiteros conocidos de esa época, Zephyr y Bowl, un montón. Bueno, eran puertas negras y yo tenía un pentel blanco y justo lo saco para taguear y se abre la puerta. Me asusté, puse el marcador adentro de mi bolsillo y el que salía me dice, ¿vas a entrar o no? Entonces le digo, sí, sí, sí. Yo asustado porque dije, antes que me llame la policía, entré. Y de casualidad, ese era el loft, el estudio de Henry Chalfant. Anda, ¿Entendés? qué bueno. Y cuando entro por la otra puerta, entro y veo cuadros de graffiti por todos lados, cuadernos con fotos y fotos y fotos, y yo empiezo a mirar y se me acerca Henry, se presenta y me pregunta si yo escribo, le digo sí, soy Sea, y me dice, bueno, bienvenido, podés venir todo lo que vos quieras, la única cosa que te pido es que por favor trates bien los libros, porque tratamos de cuidar todo para que no se rompan o nada, y no se pueden sacar las fotos de adentro de los cuadernos. Le digo, sí, sí, todo bien. Entonces empecé a revisar. Se me acerca un tipo que se llamaba Kano. Kano era de TBS, de Vamp Squad, de Rocksteady Crew. El famoso Kano, en esa época, él era como el hombre de los poderes. Él salía con Madonna antes que ella sea famosa. Él tenía la entrada para ir al Roxy, me Roxy Music, acuerdo, ¿no? sí, pero eso viene más adelante. Bueno, él me pregunta,
¿cómo escribís? ¿Entendés? Y yo le digo, Ser, y me dice, soy Kano, me da la mano, me dice, ¿y cómo supiste de este lugar? Y le digo, ¿qué lugar? Porque yo ni sabía quién era Henry Sharpan, por decir. Solo sé que se presentó y me dijo que no trate de cuidar la cosa, esto y lo otro. Y él se puso a reír y dice, ¿cómo que no sabes dónde estás? Y le digo, no, la verdad que no. Y se da vuelta, me lleva a un rincón, estaba Zephyr, Revolt, Is the Wiz, grafitero vieja escuela, y él me dice, che, escuchá, está acá, pero no sabe dónde está. Y ellos empezaron a reír y esto, el otro, y él me abraza y me dice, estás en el estudio de Henry Chalfant, ¿entendés? El famoso Henry Chalfant. Y le digo, ¿quién es Henry Chalfant? Y se ríen otra vez y me dicen, es un famoso fotógrafo, él, todas las fotos que vas a ver acá, lo sacó él, ¿entendés? Todos los cuadros están acá, había cuadros de Dondi, de todo, es decir, originales. Uh-huh. Y hacía exposiciones él y todo. Bueno, de ese día en más, nunca fui al colegio. Salí de casa como iba al colegio, escondía mi mochila en el patio, atrás de unas maderas, y me iba para el estudio de Henry Chalfant y me quedaba todo el día ahí adentro, conociendo más grafiteros y todo lo otro. Y con Kano me hice buenos amigos y me invitó una noche y me dice, che, vamos a Roxy, ¿entendés? Le digo, vamos. Bueno, nos encontramos en la esquina de la 18, la calle 18, donde era el Roxy, y había una cola de 3 cuadras, no sé, llegaba a la esquina y doblaba y seguía, y le digo, mirá lo que es esto, ¿no? Y me dice, no, no te preocupes de eso, va hasta la puerta directamente, los patos vicas, ¿viste? Abren la puerta, Kano, le dan la mano, le saludan, entraba como una estrella de rock, ¿entendés? Ni pagábamos entrada, ni nos revisaban, íbamos directamente adentro. La primera vez que fui estaba tocando África Bambata, me acuerdo, Soul Sonic Force. Fue algo muy loco porque encima todo el túnel cuando entras estaba grafiteado por grafiteros conocidos, ¿entendés? Vos tenías a Rocksteady bailando en un lado, otro crew de breakers en otro lado, tenía grupos de grafiteros que estaban ahí, me presentó a gente, y Keno tenía como superpoderes, por decir, es increíble, es decir, las cosas que aprendí de él, y después es como, ya vas conociendo a otra gente y te vas moviendo en diferentes mundos, ¿viste? Vas conociendo gente del Bronx, entonces vas a la casa de ellos se presentan a su grupo, y te vas haciendo amigo de ellos, vas a pintar a Bronx, vas a pintar a Brooklyn, y dependía cómo te llevabas vos, cómo te iban a respetar, ¿entendés? Si te aceptaban o no. Y nunca tuve problema, fue lo bueno. Ojo que había días que nosotros íbamos a pintar en el Bronx y nos íbamos a otro territorio a pintar y que no correspondía, y nos venían pintando y nos empezaban a disparar. Hemos tenido peleas, me han apuñalado, es decir, mil cosas, es decir, peleas feas, ¿viste? Corridas, todo eso. Porque cada uno tenía su territorio y era prohibido pisar el territorio de otro. Claro. En esta época. No es como ahora, ¿viste? Ahora podés elegir una pared, pedir permiso, te compras una Coca-Cola, te compras unos sándwiches, vas, te sentás en la pared, comés, tomás, pintás tranquilo. La policía no te dice, no puedes decir nada porque vos tenés permiso del dueño. Entonces, por eso te digo, los tiempos cambian, ¿entendés? En esa época no era así, era todo ilegal y tenías que pintar de noche, 1, 2, 3 de la mañana en el Bronx, porque de día no se podía porque la policía te agarraba. Por lo menos a la noche no se veía, entonces si el policía entraba al parque a dar una vuelta, vos te escondías atrás de un árbol o algo y ya está, decís, espera que se vayan y seguís pintando.
Y nada, decir, fue una época muy linda, muy buena, hasta el 86 que salieron los nuevos trenes que se podía repasar con un líquido y se caía todo Sí. el aerosol. Entonces pintabas un viernes sábado pensando que el lunes ibas a ir a la plataforma del 125 de la línea 1, que es la única estación que está afuera, que podés sacar fotos, porque nosotros íbamos todos los lunes, nos juntábamos ahí entre 15, 30 personas, amigos, y teníamos una persona en el otro lado. Entonces cuando entraba el tren que habíamos pintado, le chiflábamos y él tiraba la palanca de emergencia y el tren ya queda 5 minutos fácil hasta que el guarda puede destrabar el freno. Entonces te daba tiempo de sacar fotos, ¿entendés? Tranquilo. Eh, Después en el 86, cuando de golpe estás esperando el tren y llega el tren y está todo limpio, vos decís, ¿qué pasó? Entonces ahí es cuando murió la era de los subtes de Nueva York, ¿viste? Decir, pasamos a Paredes, Producciones. FC fue una de las primeras crews que hizo una producción entre 6 personas completa. Hicimos la pared de Sign of the Times, la canción de Prince. Y era Serve, que hizo los caracteres, Zane, Risk, West y yo. Y esa pared se hizo famosa porque era la primera colaboración entre todos con el mismo fondo, mismo mensaje en el fondo, había una persona, un carácter cargando una radio y de la mente solo le salía botellita de crack, porque estaba pensando en el crack, porque era la famosa era del crack en esa Sí. época. Entonces, ahí empezamos a hacer paredes y ahí onda que el graffiti medio bajó porque la pared es decir, no es lo mismo pintar un tren que una pared. Una pared está fija, lo va a ver cierta cantidad de personas de la zona, no lo va a ver la gente como un tren que pasa por todos lados. Entonces, medio como no te daba muchas ganas de pintar tanto. Entonces, como cada uno se abrió su camino y yo entré más en el mundo de boliche. Yo vivía a 4 cuadras del famoso, el original Latin Quarters, el boliche de hip hop más loco que existió. Ahí tocaron Bismarck antes de ser famoso. KRS presentó The Bridge is Over. Ahí con DJ Bad Alert pasando la música. Pasaron tantos que en esa época decía eran gente común que estaba al lado tuyo, decían. Estabas en la pista y estaba Bismarck al lado tuyo, porque era conocido por entre medio de gente que conocíamos de Brooklyn, que andábamos con, y era uno más del grupo. Y después cuando le tocaba cantar, subía, cantaba y volvía al círculo de amistades, ¿entendés? No era como ahora, viste, que el sector VIP, estrella, no sale saludar a nadie, este, el otro. Vos te cruzabas en Latin Quarter con Mike Tyson, muchos de los vendedores de drogas, decir, poderosos de nombre, de fama y todo eso, andaban ahí. Hubo muchos tiroteos ahí porque ahí se robaba mucho cadena de oro a la salida, o los famosos bambú, que las chicas usaban los aros, ¿viste? De Sí. bambú, bueno, le arrancaban a las chicas. Entonces fue una época muy loca porque todos salían todos tan locos de ahí adentro que nos íbamos a la Quinta Avenida. Me acuerdo de un día y había un chico de Brooklyn, Little Fila se llamaba, y agarró un canasto de basura, que en esa época los canastos de basura estaban sueltos, no estaban pegados como ahora están. Y lo agarró y lo mandó contra el vidrio del local de Benetton y entramos todos
agarramos lo que pudimos, salimos corriendo, llegó la policía, nosotros nos encontrábamos en tal lugar, habíamos arreglado para encontrarnos, repartíamos, porque si yo agarré 10 buzos y él agarró 10 jeans, intercambiábamos con el que sacó remera, con el que sacó pullover, el que sacó campera, y en ese momento lo mirás como diversión y eran cosas que por ahí no podías comprar por el precio. Después ya cada uno empezó en su propio mundo, es decir, casi muchos de nosotros empezamos a vender porque queríamos plata, queríamos vivir esa buena vida. Pero saltando todo eso, después West, Surge, Brew abrieron DFC, abrieron la famosa marca PNB Nation, que lo pegaron con eso y fue un éxito total. Yo estaba acá yo volví en el 91. Y me acuerdo cuando compré una revista acá llegaban las revistas de rap, de hip hop, como 6 meses, un año más tarde. La edición de enero te llegaba en diciembre acá, Claro. ¿entendés? Re atrasado y re caro. Y en Tower Records era el único lugar realmente que traía variedad de marcas, Double XL, Source, y revista de graffiti y otro el otro, y cuando vi la propaganda de PNB y le vi a West modeleando, viste, Dows con las ediciones limitadas de las remeras de él y todo eso, el otro, yo estaba sorprendido porque dije, esto, mirá lo que hicieron. Y después cuando vi el Up in Smoke Tour de Dr. Dre, el Chronic, vos le ves a Eminem está vestido de PNB, más adelante vos ves a lo de Wu-Tang vestido de PNB, a Nas vestido de PNB, y vos decís, mierda. Lo han dado. ¿Cómo lo pegaron? ¿Entendés? Bueno. Y después ellos tuvieron sus diferencias y vendieron la empresa y cada uno se fue por su lado, ¿viste? West está muy buen posicionado porque él está a cargo de Supreme en Los Ángeles, ¿viste? Él tiene un puesto muy alto, muy poderoso. Él es el que contrata a los artistas para la entrevista, para marketing, todo eso, pero él está a cargo, jefe. Y cada uno se abrió su camino para hacer su cosa, ¿viste? Nos mantenemos en contacto y todo, pero es como ya todos tenemos familia, todos se abrieron, todos se mudaron, porque en Nueva York llegó a un momento que se puso tan caro que por lo que alquilabas una pieza en Nueva York, te podías alquilar una casa en Miami. Claro. Entonces, gran parte de la gente se mudó a Miami para vivir. James se fue a vivir a Miami porque también la mamá no quería aguantar todo su quilombo del graffiti y del otro, entonces le mandó a vivir con el papá que vive en Miami. Entonces él se fue para allá, yo me vine a la Argentina, otros terminaron en China, ¿viste? Dando clases de baile. No, es decir, se repartieron por todo el mundo, por decir. Pero lo bueno es que hace unos meses atrás hicieron el 40 aniversario de Fame City y se pudieron juntar varios, ¿entendés? Lástima que yo no pude ir, pero me hizo llorar porque ver todos tus amigos de la juventud, ¿viste? Poder juntarse de vuelta después de 40 años es muy loco. Claro. Y gracias a Dios que gran parte estamos vivos para poder verlo y juntarlo todavía. Sí, y te iba a preguntar, en ese momento cuando tú regresas a Argentina, como estás comentando, ¿tú sientes que tienes que estar conectado con el graffiti que se está haciendo en Argentina en ese momento? Es decir, ¿cómo es ese impacto? Porque tú vienes de Nueva York y de repente, claro, llegas a tu país
¿Y qué encuentras? ¿O cómo dices tú, oye, es que esto no es lo que yo estaba viviendo, esto tiene otra No, porque evolución? al, al principio, cuando yo llegué acá, no había graffiti. Es decir, Claro, en la zona, yo vivía en zona sur, por decir, y no había nada de graffiti. por eso. Y yo cuando vine tenía 6 dientes de oro y tenía el corte tipo Big Daddy Kane, viste, para Sí, arriba, con el corte, con la línea de Mike Tyson, y todo el mundo me miraba como ET, viste. Eh, Me acuerdo que venía al centro y yo estaba comiendo con mi ex esposa en una esquina y pasaron los Harlem Globetrotters, viste, que sí, hacen lo de básquet, y me miraban y se acercaron, me dijeron, bueno, soy de acá, ¿no? Y le expliqué y me decían, no, mirá, che, mirá su boca, y todos empezaron a sacar fotos conmigo y me invitaron al show, tuvimos pases VIP, todo eso, y fue lindo porque realmente, sí, extrañaba esa parte de la cultura acá, decir, porque claro. realmente no, en esa época no conocía a nadie todavía. Un día yendo a trabajar en el tren que tomaba para ir a laburar, estaba llegando sobre la hora, cuando llego 2 estaciones antes de llegar a Constitución, que es la capital de Buenos Aires, veo en la vía a un chico pintando un cromo y se me abrieron los ojos. ¡Pah! Quería bajarme para ir a presentarme, para ver, entender, saber quién era, esto, el otro, pero yo tenía que ir a laburar, si llegaba tarde, perdía premios, esto, el otro, y ya tenía familia, no podía arriesgarlo. Entonces me fui a trabajar y cuando volví el próximo día pasé y decía Dress en la Ujú. pared. Y yo dije, wow, mirá, el primer graffiti que veo. Y después hubo un evento de hip hop que se hizo, que tocaba Dante Spinetta, otros, y pintaban un grupo, un crew de acá, DCR de la Argentina. Entonces yo voy, hablo con ellos, me presento, llevé mi libro de fotos de todo de Nueva York y estaban sorprendidos, todo lo otro, y nos hicimos amigos. Un día hubo un evento en el 2004 que hicieron y me invitaron, y en esa época era todo por email, ¿no? Ni Ujú. existían celulares. Y cuando voy, veo a Dres pintando ahí. Otro estilo, pero por el nombre, y le pregunté si era él y me dijo que sí. Intercambiamos número de teléfono, línea fija de Sí, casa, y nos mantuvimos en contacto y nada, terminó siendo mi mejor amigo. Él es el que me motivó a empezar a pintar de vuelta paredes. Lo más loco es que tenemos el mismo día de cumpleaños, el 2 de septiembre. Entonces fue muy loco eso porque yo realmente no pensé que había claro. cultura. ¿Y él te comentó Movement. cómo llegó a empezar a hacer piezas? Por eso, por lo que hemos dicho, por revistas, por películas, por influencia o por alguien que vino de Estados Unidos. No, casi todos acá eh, se enteraron, aprendieron acá hay un rapero de vieja escuela que se llama Rasek, que tengo entendido que él era de Capital y él viajaba mucho a zona sur, a Bursaco, a la zona de donde vivía Dres, y él le presentó a ellos al hip hop. Vale. Y él llevaba VHS, había otros pibes que viajaban y compraban y volvían con VHS, cinta para ver en el video, ¿viste? Revistas de graffiti. Entonces se fue de a poquito abriendo la escena. Yo me acuerdo que conocí a un b-boy en el 2007, conocí a un b-boy en Córdoba que tenía mi edad y me sorprendió porque yo no pensé que nadie de mi edad había en la cultura. Y él me contaba que él aprendió a bailar breakdance o breaking comprando los vinilos afuera. Te traían cada vinilo te traía un doble hoja Sí.
que eran pasos, mostraban pasos de pie y te explicaban qué tenías que hacer para aprender a bailar. Entonces, cada vez que vos comprabas un vinilo, te venía los próximos pasos, los próximos pasos. Y así es como aprendió a bailar él, porque todavía no existía, por decir, internet y todo eso. Entonces, cuando yo escuché esas cosas, era re loco decir, pensar todo lo que tuvo que hacer el esfuerzo una persona para disfrutar la cultura, ¿viste? Decir, amarlo tanto para sacrificar tanto, ¿viste? Claro. Estamos llegando casi al final de la charla, pero te quería preguntar para un poco la gente contextualizar, porque hemos hablado mucho de tu historia, tu origen, de tus vivencias en Nueva York, de cuando llegas a Argentina. ¿Cómo es tu relación actual con el graffiti, con el movimiento, digamos, del graffiti en general? No, yo bien, por suerte, gracias a Dios, vivo de eso. Es como le digo a todo el mundo, es loco que un hobby que era ilegal y lo hacía de rebelde, en mi futuro sea lo que me da de comer, ¿entendés? Sea mi ingreso. Claro. Vendo mucho arte afuera a coleccionistas. Por suerte, trabajo bien, tengo trabajos particulares acá, que no es el mismo pago que afuera, pero por lo menos uno trata de sobrevivir. No me puedo quejar, decir, encima mis dos hijos, mi hijo más grande, Christopher, él empezó a hacer graffiti y después como lo dejó y se metió más en el DJing. Y después mi hijo más chico, que lleva 1 año y 3 meses de diferencia, empezó a pintar y en uno de los viajes que yo hice, yo siempre que tenía un viaje para pintar en un evento o algo, en lugar de que me paguen el caché, yo pedía un boleto más para ir y venir y una estadía y llevaba a uno de mis hijos, desde que tenían 10 años. Y lo llevé a Alan conmigo, pinta Banner 5 y hizo su primera pieza. Me pidió una lata porque estaba aburrido parado mirándonos pintar, y me pidió una lata y empezó a hacer sus primeros grabs. Y era muy loco mirar a mi derecha y ver a mi hijo pintando al lado mío. Y después, de a poco, se fue cambiando al mundo del tatuaje y ahora es un gran tatuador. Eh, Vive de eso. Y lo más loco es que él me hizo abuelo porque él tiene una hija, Olivia Rosario, Qué que bonito. cumplió 7 años recién. Y acá en el local de mi amigo de Vandal Squad, ¿viste? Acá Sí, Vandal de Buenos Aires, ellos tienen una réplica en el patio, ¿viste? De un tren, un subtren de acá de la Argentina, y yo fui el primero en inaugurarlo. Hice una pieza para Juice TC5 que falleció, entonces hice un dedicatorio para él. Y mi hijo vino y trajo a mi nieta, y mi nieta quería pintar, y entonces ella me ayudó a rellenar el dorado. Entonces ahí es cuando te pega la realidad, vos decís, mirás a tu derecha y ves tu nieta pintando al lado tuyo. claro. Eh, Más Nada, satisfacción eso que es eso. precioso, eso es, como tú dices, orgullo también, ¿no? Y un poco cerrar el círculo, ¿no? De algo que, como tú decías, empezó como un hobby, como voy a pasármelo bien, y sin embargo ahora, pues, es tu profesión y además la gente que te rodea y que más quieres está también, digamos, conectada de alguna manera, ¿no? O sea que, Y sí, porque si mi hijo no entraba en el graffiti, por ahí no iba a conocer el tema de dibujar, y claro. se pasó al dibujar y al tatú, esto, el otro, entonces él vive de eso ahora, entonces más feliz imposible. Es decir, yo me puedo morir tranquilo sabiendo que ellos son grandes, también tienen salud. Eh, el país está medio jodido, pero ojalá se arregle para el tiempo de que mi nieta sea grande y pueda tener un futuro acá y no tenga que ir a vivir a otro país, a elegir otro país, por cómo está el país ahora, ¿viste? Ojalá sea así. Pero es como todo, ¿viste? Decir,
viste que muchos te dicen tenés que correr atrás de tus sueños. Es muy difícil porque no todos lo logran, pero a mí lo que más me ayuda es que yo tengo esa experiencia que viví y soy un grafitero vieja escuela que realmente pintó trenes en Nueva York de los principios. Entonces, eso me ayuda mucho con pedidos de coleccionistas y todo lo otro. Entonces, sobrevivo bien, no me puedo quejar, porque realmente yo tuve un accidente de moto, realmente no puedo laburar. Estoy bien, puedo andar, no estoy rengo, nada. Juego al básquet, ando en bici, pero por culpa de ese accidente yo tengo clavos en la pierna, entonces un laburo común no lo puedo hacer. Y encima por lo que pagan acá no podría sobrevivir con un sueldo común. ¿Entendés? Entonces, gracias a Dios que el graffiti me salvó la vida y realmente un día me encantaría escribir un libro sobre todo pero es tan largo que muchas veces quiero empezar y después digo, no, es demasiado, ¿viste? Porque he pasado por tanto en la vida y yo ya tengo 56 años, cumplo 57 en septiembre y gracias a Dios que todavía estoy vivo para poder contarlo, ¿viste? No, está muy bien y de aquí arriba, que es lo importante también, está fantástico. O sea, estás con una agilidad mental y con todos los recuerdos muy vivos. O sea, que eso ahora mismo es estupendo. Mira, vamos a terminar, que siempre me gusta hacerlo con 5 preguntas rápidas, que pongo que a veces son un poco incómodas. Entonces, te voy a decir algunas preguntas que tendrás que elegir. Entonces, son 5 preguntitas y con eso casi que podemos ir terminando, ¿vale? Mira, Dale, dale. te pregunto una que es, ¿cuál es tu tipo o tu estilo de graffiti preferido? De todos los que hemos hablado o de los que conoces o has practicado, ¿con cuál te quedarías? No, no tengo. FC tiene su propio estilo. Si te das cuenta, TC5, FC, FBA, IBM, que son X-Men, que son todo casi relacionados en lo que están en los Cruz, tenemos nuestro estilo propio. Sí, Entonces, por suerte me mantengo firme con eso. vale. Te quería preguntar, hemos hablado de diferentes escritores, has resaltado algunos de ellos. Te voy a poner en el compromiso de que tienes que destacar solo a uno. Un escritor que te gustaría destacar de tu época, digamos de la old school, del inicio. Y eso sin duda West, porque West es el que me puso en FC, terminó siendo mi compañero de pintadas y aventuras y me abrió los ojos a pintar trenes y todo, y era un maestro del estilo de esa época. Tenía un estilo diferente, no fue guiando de a poco, entonces para mí no hay otro que West One. Fantástico. Luego, la pieza o el sitio donde más orgulloso estás de haber pintado, donde tú digas, yo es que realmente aquí pinté y esto me parece único. En toda mi vida, ¿estás diciendo? Bueno, si quieres resaltar de antes o de ahora, como tú quieras. Mira, yo pienso que en Estados Unidos siempre va a ser el tren dorado, el West One Zero Rock, que tiene la bomba en el medio del 85 explotando porque lo hicimos año nuevo, era el 31 de diciembre, entramos a las 10 de la noche, hicimos la bomba con el 85 porque terminaba el año, Sí, terminamos a las 2 de la mañana, ya era 1986, sí. ya pasamos el año nuevo adentro de la yarda. Y en el vagón dice, último vagón de 1985, primer vagón de 1986. Ese tren es Qué legendario, bueno. todo el mundo del mundo del grafiti lo sabe. Ese para mí es lo más importante. Y de acá sería en el Meeting Styles, no me acuerdo qué año era, pero cuando mi hijo también pintó en el Meeting Styles conmigo y ¿Puede ser 2012? No.
Si te digo, te miento, te Vale, juro que... vale. Es que había hay leído un algo del pasaje. Meeting of Style en Pero él, 2012, algo así. sí, sí, porque él era muy chico, es decir, puede ser entre 2011 y 2013, algo así. Vale. Era muy chico y para poder tener a tu hijo pintando en el Meeting Styles contigo y no tiene precio. Fantástico. Me quedan un par de ellas. Una es un poquito más difícil, que es que si sientes tú realmente que tienes ese reconocimiento por ser un pionero en el graffiti, que si tienes ese reconocimiento en tu país, en la Argentina, que si tú dices, oye, yo realmente me siento respetado, me siento reconocido por todo lo que hice, ¿no? No, yo pienso que sí, es decir, a mí lo que me gusta es que me dan el respeto porque todo el mundo está orgulloso que hubo un argentino representando en esa época, ¿entendés? No latino, argentino. Claro. Había muchos latinos, pero realmente no hubo un argentino en la vieja escuela pintando trenes, ¿entendés? Entonces, eso a mí me da mucha satisfacción poder representar a mi país y decir, ¿entendés? Argentina estuvo ahí. Totalmente. Eso es, vaya, me parece ese mensaje de Argentina estuvo ahí, queda estupendo. Y la última, que es un escritor que te gustaría que invitáramos al canal. Puede ser argentino o puede ser de otro sitio. Al canal, Sí, a que yo le haga otra así entrevista, video podcast o alguien que tú me digas, oye, contacta con esta persona que te va a resultar muy interesante. A ver si se te ocurre algo. India, hay un montón de nombres que te podría decir, pero Claro, vos tenés que ver si ellos lo quieren hacer, porque acordate que efectivamente. vos tenés muchos treneros. Yo tengo a un gran amigo acá que es un trenero de la puta madre, como dicen ustedes, pero yo sé que él no se quiere hacer saber porque, Claro, por ciertas razones, entonces puede haber miles de personas que el tema es que tenés que ver si ellos están de acuerdo, porque no todo el mundo le gusta salir en cámara y que la gente sepa quién es. sí. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro recorrido, un poco conociéndote mejor. Yo creo que ha sido súper interesante. O sea, para gente que te conozca, yo creo que has contado además muchas anécdotas muy curiosas. La de Henry Chalfant me ha parecido fantástica. Y luego un poco pues toda la experiencia de cómo era, ¿no? Pintar en esa época hasta llegar un poco a día de hoy, ¿no? Esa relación que mantienes con el graffiti afortunadamente y que además te sirve de sustento. O sea que eso es impresionante, toda esta carrera de casi 50 años, ¿no? Has dicho que empezaste con 8 años y pues casi 50, ¿no? O sea que poniéndolo un Va a ser así poco... como cuando cumpla 57 va a ser 49 años. Claro, claro, sí, sí, sí. No, no, cuando lo pensás, vos decís, tan viejos todos, ¿viste? Pero si uno con el tiempo no piensa en todo lo que logró, vos decís, ¿para qué viví? Por suerte, el graffiti me empujó a siempre luchar, a siempre conseguir lo que quiero. Como te digo, me da de comer, me da placer, es mi cable a tierra. Cuando me siento frustrado, voy y pinto y me relajo un montón. Eh, más, ¿cómo se llama? Más que eso no puedo pedir. Como te digo, es una locura pensar que, porque como te repito, hay muchos que no llegaron a esta edad, lamentablemente, hermanos como Tame One de los Artifacts, que era un buen amigo, porque él era FC, era un hermano y falleció el año pasado, me parece. Tenemos un montón de artistas que fallecieron, que no están acá para contarlo, entonces me siento bendecido de poder estar, para poder estar contando todavía mi historia. Solo quiero mandar un saludo a mi Sí. hermano ahí de España, Stone, y a mi sobrino, al hijo de él, Liam, ¿entendés? Los quiero mucho y espero un día poder visitar a España para poder pintar. Si da el cuerpo
Claro. Sería buenísimo. Pues aquí te esperamos, vaya, encantadísimo. Estoy seguro que además aquí tienes casa en el sur de España y evidentemente a lo largo del país, que tenemos mucha gente que nos sigue, que conocemos muchos escritores, pues tendrías la oportunidad. Así que cuando quieras, aquí te esperamos. O sea que Dale, muchísimas dale. gracias por todo, Muchísimas gracias por tenerme en cuenta y darme este espacio. Nada, a ti, un placer. Estamos en contacto igualmente, ¿vale? Gracias. Abrazo grande, bro. Venga, hasta luego.